bien, vamos a iniciar. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Vamos a iniciar con este evento, la celebración del 20 aniversario de la licenciatura en comunicación, y es un gusto, en verdad, poder realizar la presentación editorial que nos convoca el día de hoy, porque se trata de una estudiante, una compañera de ustedes, que está en segundo semestre y es quien nos presenta esta tarde su primer libro titulado Eternidad, de Petirrojos y Princesas. Quiero agradecer, antes de iniciar, la presencia de mis compañeras y compañeros docentes que se encuentran aquí, pero sobre todo la presencia de todas y todos ustedes, alumnos y alumnas de la licenciatura en comunicación. Bien, pues vamos a iniciar con esto, con esta presentación editorial titulada Eternidad, de Petirrojos y Princesas, y participan la autora María Camila Zambrano Ruiz y el ilustrador de esta obra, Axel Mendoza García. Y pues es un gusto realmente poderles recibir en esta su casa, en el marco de esta celebración, para poder dar cuenta de las inquietudes y sobre todo de las capacidades que tienen algunas y algunos de ustedes. De verdad que nos llena de orgullo el poder presenciar pues este tipo de actividades en donde se dan a conocer los trabajos más importantes que están haciendo, que han hecho, seguramente harán en el futuro ustedes como estudiantes. Quiero, si me permiten, leer una pequeña semblanza curricular de nuestros invitados. Y bueno, acerca de Camila Zambrano, nació en Pachuca, Hidalgo en 2002, estudia la licenciatura en comunicación en esta universidad, se encuentra actualmente en segundo semestre y ha colaborado con medios de difusión artística y periodística. Es escritora de cuentos, ensayos y artículos de opinión sobre temas sociales y culturales. Esta obra, Eternidad, es su primera historia publicada y seguramente la primera de muchas más. Por su parte, Axel Mendoza es un ilustrador mexicano que nació en 2001 y creció en Pachuca, con un especial interés en el diseño de personajes y las buenas historias. Actualmente reside en Utah, Estados Unidos, en donde estudia para convertirse en un ilustrador profesional. Y bueno, antes de poderle ceder la voz a la autora y al ilustrador de este libro, me gustaría pues hacer unos comentarios pertinentes respecto a la obra, y déjenme comentarles que bueno, he quedado maravillado de la calidad de la escritura, por supuesto de las ilustraciones que le acompañan, pero sobre todo del estilo tan fascinante que imprime María Camila en este su primer libro. Realmente la considero como una historia de amor, una historia que traspasa incluso el tiempo, que es capaz de romper todas las fronteras y que puede adquirir cualquier forma que se puedan imaginar. Utiliza elementos retóricos, utiliza figuras literarias durante toda su narración, y de verdad que expresa en ellas una gran belleza para contarnos una particular historia. Una historia que probablemente ha salido de la imaginación, pero también de los deseos de la propia autora, que nos llevan a un mundo mágico lleno de personajes enigmáticos, y que cada uno tiene un mensaje muy importante. Sobre todo, los protagonistas de esta historia, la princesa y el petirrojo, bueno, adquieren aquí un valor pues muy relevante para dar continuidad al tema central del que les decía en un principio, que es el amor, pero adquiriendo diferentes formas, adquiriendo diferentes maneras de expresarlo y dándolo a conocer a las y los lectores mediante una bella historia. Y podría clasificarla de esta manera. Sin embargo, ustedes cuando la lean podrán considerar también los tintes que le imprimen y cómo va adquiriendo este relato pues ciertos matices que van a ir dando cuenta de esta historia, y que generalmente pues nos podríamos identificar
con alguno de ellos en algún momento de nuestra vida, sobre todo por la forma en que lo plasma en este su primer libro. Sin más, Camila, quisiera darte la palabra para que nos puedas comentar acerca de tu obra. Bienvenida. Claro que sí, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por esta gran oportunidad de poder formar parte de los eventos del 20 aniversario de la licenciatura en comunicación. Como estudiante de segundo semestre, es para mí un honor pues poder estar aquí al lado de grandes personas, grandes egresados que se han presentado, que cada quien en lo suyo, pero con un mensaje y con una trayectoria muy distinta. Para mí es un gran honor estar aquí presentando este título, Eternidad. ¿Qué les puedo decir? Es verdaderamente un sueño poder tener una presentación editorial dentro de mi institución. Y pues bueno, espero que ustedes disfruten tanto de esta presentación como nosotros, los autores, que puedan sumergirse dentro de este mundo de fantasía entre el petirrojo y la princesa, esta historia de amor, y bueno, que se interesen en conocer un poco acerca de nuestra obra. Gracias, Camila. Bueno, pues esta es a manera de introducción, la primera participación que tenemos por parte de la autora, y me gustaría también que nos comentara Axel, que también ya se encuentra con nosotros, acerca de este proyecto y cuál fue su función en Eternidad, cuál fue su participación principal, cómo lo trabajó, en qué se basó, cómo se dio esta comunicación con la autora para que captara todas las ideas que ella tenía y se pudieran plasmar a través de estos trazos fabulosos. Axel, bienvenido. Hola, muchas gracias. Soy Axel Mendoza, ilustré para Eternidad. Y es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, es que fue una grata sorpresa. Eternidad creo que es un producto bastante importante para mí. Siempre fue sobre lo que significaba el amor y la pasión y todo lo que eso conlleva, que terminó desembocando en este proyecto. Yo soy ilustrador y me dediqué a comunicarles todo lo de esta obra a través de mis trazos, y el proceso fue bastante interesante. Camila está en México y yo estudio aquí en Estados Unidos, por lo que nos tuvimos que comunicar de una forma, más que nada utilizando las redes sociales y sacando todo el provecho que se pudiera de todas las reuniones. En plan, hacemos lluvia de ideas, checábamos cómo podíamos comunicar de la forma más efectiva el mensaje del libro y pasarlo a un dibujo. Ese fue el proceso a grandes rasgos. Muchas gracias, Axel. De igual manera, pues esta es la primera participación que tienen ambos. Sin embargo, pues nos gustaría conocer un poco más acerca del proceso, acerca de la realización y cómo llega finalmente a ver la luz este libro. Para ello, Camila, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de esto, de dónde surge la idea, cómo se va dando este proceso de escritura, cómo va madurando también en cuanto a la revisión, a los cambios que va sufriendo, para tener ya una idea concreta y poder empezar a plasmarla. Claro que sí, gracias. Pues Eternidad más que nada surge de un hábito que llevo a lo largo de mi vida, es decir, la lectura. La lectura es algo que en mi casa es esencial, es parte de nosotros, y ya sea por educación o ya sea por gusto, desde muy pequeña comencé a leer. Me comencé a adentrar en los libros, en todas las historias que estos traen detrás de sus palabras. Es maravilloso como con 27 letras puedes formar un universo entero. Eternidad surge precisamente porque yo comencé a leer libros de la editorial El Barco de Vapor. Aquí les voy a mostrar unos cuantos que conservo desde que soy muy pequeña. Un elefante sin circo, por ejemplo, Patatita, Marina y el pirata y Matrioshka.
Todos estos considerados como libros infantiles o cuentos ilustrados que llamaron mi atención desde un inicio. Y no solamente porque tuvieran una historia con ciertas ilustraciones o de cierta forma llamativa para un niño o un joven, sino porque de esta forma, ciertamente infantil, podían llegar a sus lectores historias con un trasfondo mucho más allá de una simple historia, un simple cuento para niños. Es decir, tratan temas que van más allá de lo que podemos suponer que están hechos. Y con base en ello, pues Eternidad surge de mi gusto o de mi intención por ser escritora. Es decir, a partir de un momento como lectora yo aspiré a ser escritora y me fijé que realmente el cuento es algo que me fascina. El cuento es esa narrativa que creo que es maravillosa porque no sabes en qué espacio o en qué tiempo puede estar ubicado, pero ya existe una historia y tú formas parte de esa historia. Es algo que ocurre con Eternidad. No sabes qué ocurre con el reino, no sabes en qué tiempo está ubicado, pero tú vas siendo parte de esa historia. Es una maravilla lo que el cuento puede hacer y pues fue eso más que otra cosa. Me gustaría cederle la palabra a Axel para que él continúe con todo lo del proceso, como lo vio desde su perspectiva. Vale, gracias. Lo primero que supe de Eternidad fue un boceto bastante temprano de la historia y me interesó mucho el valor humano que tenía. Camila llegó y me dijo, hola, me gustaría que me ayudaras con este proyecto. Yo dije, por supuesto, porque ya sabía que es una escritora súper talentosa, pero no me esperaba encontrar algo tan cercano. Creo que Eternidad tiene un valor demasiado crudo, muy primigenio para lo que es un sentimiento tan fuerte como es el amor. Así que había un problema. ¿Cómo pones algo tan fuerte en el papel y esperas a que todo el mundo pueda empatizar con ello? El proceso de Eternidad tardó mucho tiempo, rollo 1 año o 2 en desarrollo. Y la mitad de ese primer año fue hacer bocetos preliminares. Lo primero que yo hago cuando estoy contando una historia es establecer una escena. La escena es rey para mí cuando estás dibujando. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir y cómo lo voy a hacer? A esto fueron los personajes que, como lo están viendo aquí, es la princesa, el petirrojo, la hechicera y el rey, que son más que nada los que aparecen ahí. Hay otro por ahí, pero no es tan grato. Así que teníamos que comunicar algo visualmente atractivo para la gente, algo que lo vieras y dijeras, oye, esto podría ser perfectamente parte de una serie, de una película, podría ser parte de cualquier otro universo, pero es un universo contenido, algo que es solamente para ti, algo cercano, algo que te habla. Entonces desarrollamos los personajes. Camila tenía una visión demasiado clara sobre lo que quería para cada uno de sus personajes y yo le di un estilo un poco más appealing, más universal para toda la gente que lo leyera. Entonces tienes a la princesa que tenía su descripción en el boceto preliminar, que era una piel morena, ojos del color de la obsidiana, y a eso yo le añadí el vestido rosa y la diadema a colores que pudieras identificar con ella, y todo esto se fue llevando durante todo el proceso para que tuvieras en tus manos un libro con personajes que puedes reconocer uno del otro y de los que puedes llegar a preocuparte. Ese fue el proceso del arte conceptual, que tiene un montón de bocetos, un montón de personajes no tan bien hechos, porque obviamente mi habilidad de hace 2 años no es la misma que la que tengo ahora. Y fue todo el proceso preliminar eso. Después pasaron las revisiones, que eso le tocó un poco más a Camila. Muchas gracias. Pues esto da cuenta justamente del trabajo previo que se hace para poder presentar una edición final, y justamente esto es lo que, para llegar a este momento en el que se puede presentar un libro como tal, pues tiene que pasar mucho tiempo, muchas revisiones, volver a trabajarlo, etcétera, y es parte de lo que dan cuenta
nuestros invitados especiales de esta tarde. El texto narrativo que va marcando la misma temporalidad o atemporalidad según corresponda en cada historia, también va acompañada, pues en este caso, de imágenes ilustrativas que dan fuerza a las palabras y a los personajes en sí. Cami, aquí quisiera preguntarte en este punto de la presentación respecto al uso, me llama la atención el uso de metáforas y otras figuras literarias. Antes de entrar a ello, pues me gustaría que nos dijeras un poquito más de la primera frase, que es con la que presentas el libro y que corresponde a Joaquín Sanay, que dice: incapaz de percibir tu forma, te encuentro a mi alrededor. Tu presencia llena mis ojos de amor. Ponle humilde a mi corazón, porque estás en todas partes. ¿Por qué esta frase? ¿Por qué elegiste justamente este conjunto de palabras para iniciar con tu obra? Bueno, no sé si ustedes reconozcan la frase. La frase es el poema final de la película La forma del agua de Guillermo del Toro, una película que ciertamente inspiró eternidad. ¿Por qué? Porque esta película se encarga de dar una definición distinta de lo que es el amor, y eso es lo que Axel y yo quisimos hacer en Eternidad. Para esto me gustaría preguntarles a ustedes que están con nosotros en la conferencia, ¿qué es el amor? Si ustedes quieren abrir sus micrófonos, poner algún mensaje, háganlo. ¿Qué es el amor? El amor es ese sentimiento que nos inunda el pecho en algún momento. Es ese momento, es una emoción, es ese flechazo que ocurre en cualquier momento con alguna persona, alguna cosa. Todas las definiciones que ustedes puedan tener, les puedo asegurar que son ciertas y a la vez no. ¿Por qué? Porque el amor es algo universal con ciertas particularidades. El amor es algo que simplemente no se puede definir porque lo es. Y el amor es clave de eternidad, porque quisimos definir el amor entre las almas. Estas metáforas que se utilizan a lo largo del libro son para definir ciertos acontecimientos, por ejemplo, las vidas pasadas, por ejemplo, el destino, e incluso la unión entre las almas, que de cierta forma pueden ser creencias de algún tipo de personas, pero creo que hay belleza dentro de ellas, belleza en definir el amor de una forma distinta a como la concebimos. No es solamente apariencia, sino esencia, y a eso queríamos llegar con Eternidad. Es ver el amor más allá de lo que podemos ver. Gracias. Justamente con tus palabras y con el inicio de este libro, yo recordaba algunas otras obras que también plantean esta idea del amor, pero que no tiene una forma definida y que puede perdurar a través del tiempo, ¿no? Carlos Fuentes lo hizo a través de Aura, por ejemplo, que es una obra también que habla de estas relaciones, que aun cuando pase el tiempo, pasen otras vidas incluso, el amor sigue intacto. Entonces me llama mucho la atención cuál es la línea que tú estás siguiendo y cómo lo haces de esta manera en pleno año 2021, ¿no? Realmente lo haces muy, muy bien. Y a mí me gustaría ahora mencionar algunas frases que pues hacen referencia a lo que les decía en un inicio de cómo utiliza las figuras retóricas de una manera que en lo personal me gusta mucho. Por ejemplo, la metáfora. Un ejemplo aquí. Todos pretendían a la mujer detrás de los ojos del color de la obsidiana, pero nadie era capaz de buscar a través de ellos la esencia que escondían. Ahora, el retróecano, por ejemplo. Pronto los días se hicieron noches, las noches se hicieron días, y el petirrojo, asustado por las palabras que había escuchado, decidió emprender el vuelo para buscar un nuevo destino. Una más, la comparación. Tenía un rostro que parecía tallado sobre madera, con un bello reflejo dorado, que caía ante él como un velo de sol. Realmente creo que
este libro tiene estas particularidades, es decir, sí pertenece al género narrativo, pero también de forma poética está trazando las ideas que dan continuidad a la historia. Y en lo particular a mí me gusta mucho leer ese tipo de cosas. ¿Qué nos puedes platicar, Cami, acerca de esto? Y después de que nos digas por qué utilizaste este tipo de lenguaje, Axel, ¿cómo puedes captar justamente en imágenes la esencia de las palabras? Vale, pues primero que nada, en cuento es muy recurrente el uso de este tipo de lenguaje, porque al tener un menor espacio de, digamos, de escritura para desarrollar la historia, debe ser muy preciso en cuanto a lo que quieres referir. Y esto es, no conocemos a la princesa, no conocemos, digamos, su vida, no conocemos qué es de ella, pero lo que sí conocemos es que tiene ojos del color de la obsidiana, que tiene una belleza inimaginable, que tiene un canto que mantiene a todas las personas del reino ensimismados con ella. Y creo que esos elementos precisamente hacen que la descripción de los personajes adquiera muchísima fuerza, porque esto permite que haya ciertamente una referencia poética a ellos y que podamos ubicarlos con determinado, ¿cómo decirlo? Con una situación determinada. Es decir, a la princesa le identifican sus ojos, su canto, al petirrojo lo caracteriza su persistencia, a la hechicera la caracteriza su misterio, su maldad. Es decir, construimos personajes a partir de estas palabras que realmente no podemos tener un espacio muy abierto de descripción, pero gracias a estas figuras retóricas podemos darles una mayor esencia, una mayor vida, que no simplemente existan, sino que tengan algo con que identificarlos. Más que nada para los lectores más jóvenes, creo que estas figuras ayudan bastante. Gracias, Cami. Axel, entonces, ¿cómo puedes? Ya nos decías hace rato, a través de los primeros trabajos que se hacían, pero este conjunto de palabras convertidas a lo mejor en párrafos, quizá pues mucho texto, lo sintetizas a través de una imagen o dos imágenes por página. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo poderle dar vida no solamente a los personajes, sino también a las acciones que se están dando a conocer en la parte narrativa? Muy bien. Cuando comenzamos a diseñar Eternidad teníamos muy claro que todas estas herramientas narrativas tenían que comunicarse también a través de los dibujos. Entonces, una herramienta que utilicé mucho a la hora de diseñar personajes fue las formas y cómo se comunicaban a través de lo que tú veías en el libro. Por ejemplo, la princesa, si la ves en contraste con el rey, tienes muy en claro que tienen ideas distintas. La princesa es mucho más flamboyant, fluye más, su diseño es mucho más curvilíneo, el cabello que fluye, el petirrojo que tiene estas flechas en todos lados, puedes verlo en el pico, en cada punto en el que converge su cuerpo, en las alas. Tienes idea de que es muy directo, es un animal más o menos, por lo que tiene que ser más directo para con sus emociones, pero no las comprende. Entonces tienes que poner todas estas formas en un lenguaje narrativo y después hacer que la escena funcione. La escena es rey, entonces cuando yo leía lo que Camila me pasaba, un sentimiento afloraba. Entonces decía, ¿qué estoy sintiendo ahora y cómo puedo comunicarlo? Tengo muy en claro que la princesa es hermosa, es lo que me dice el libro, pero ¿cómo puedo plasmar algo que es como tallado en la madera en un libro que tú puedas leer y decir, hombre, es muy guapa la princesa? ¿O cómo puedes comunicar ese sentimiento de absoluta tristeza, dolor y pérdida a través de únicamente trazos? Entonces me concentraba mucho en respetar las formas que tenemos para los personajes y combinarla con lo que viene siendo el sentimiento, el mood que debía tener la obra.
eso nos dio un panorama bastante amplio de emociones y una escala cromática que desarrollamos tiempo después que puedes apreciar en el libro conforme vas avanzando. Los colores no permanecen en el libro y van cambiando durante todo lo que pasa. Entonces puedes ver el status quo, puedes ver el amor más absoluto, la miseria y después un regreso al status quo, que es el viaje del héroe de Campbell, puesto a través de unos ojos, de un lente que revisa una historia de amor a través de sentimientos que, como podrás adivinar, solamente le corresponden al lector. Gracias. Dices bien que el color también es importante dentro de la línea que sigue la historia, y aquí hay una parte en la que no vamos a ahondar. Sin embargo, me gustaría comentar sobre palabras que dijiste, Axel, al inicio. Por ahí hay un personaje que tampoco lo muestran aquí, y que ese personaje es clave para una situación que da un giro a la historia. Cómo mostrarlo por tu parte como ilustrador, pero también reconocer cómo nos da a conocer, cómo nos da la escritora esta idea sin decirlo con las palabras, con esas palabras, sino cambiar todo ahí, cuido mucho el uso de las palabras, vaya, para poder dar a conocer esta situación que detona y permite un giro o un cambio dentro de la historia. Entonces, aquí el color, los trazos, obviamente, del personaje, Axel y Cami, las palabras que utilizas para describir esta situación, cómo manejarla, cómo la trabajar. Pues Eternidad fue más que nada un proceso cambiante, precisamente por todo lo que manejamos como, digamos, escenografía, como elementos que podían aportar a la historia. Es decir, a pesar de que yo soy la escritora y Axel es el ilustrador, ambos tuvimos que aprender uno del otro de nuestra disciplina para poder hacer que Eternidad funcionara. Yo no comprendo quizás totalmente la ilustración y Axel puede que no comprenda totalmente las palabras, pero logramos que estas converjan de cierto modo, por ejemplo, en el uso de la escenografía. Axel tenía la idea, me comentó, de dejar todas las ilustraciones con un fondo en blanco para tener una apariencia un poco más minimalista, un poco más sencilla. Y aquí surgió la idea de no ir modificando los fondos para que estos vayan avanzando conforme a la historia. Por ejemplo, en el primer fondo, que es el que vemos más amplio, podemos ver que es un fondo azul, nublado, que puede pues representar esas ganas de conocer del petirrojo y la princesa. No voy a ahondar en detalles del libro, pero pues todo el proceso de conocimiento, de ir más allá del horizonte. En segundo término tenemos un cielo más rosa, un poco más representativo hacia el amor, hacia el atardecer, que tiene un significado bastante importante, los atardeceres dentro de la historia. El tercero, que bueno, es el conflicto. Ocurre dentro del libro una situación que, una situación que complica las cosas, hace que todo se vea nublado, hace que el pueblo se vea dentro de una tormenta, literal y metafóricamente, para después dar paso a un final en donde regresamos al color inicial, pero ya no hay nubes, todo está donde debe de estar. Entonces, todo lo que está dentro de Eternidad fue planeado, fue pensado, y con ayuda de Axel pues pudimos meter distintos elementos que permitían al lector ahondar en su imaginación y pensar por qué cierta ilustración está aquí, por qué, por ejemplo, en la escena inicial vemos el collar de la princesa. ¿Qué fue lo que pasó? Eso deja al lector pensando, y es lo que nos gusta, que interactúen con la historia y que de cierta forma se involucren pensando en qué pudo pasar o qué significan ciertos elementos. Gracias, Cami. Creo que se ha logrado y bueno, la palabra final la tendrá el lector, la lectora en este caso,
que esperemos que nuestro auditorio pues tenga ganas de conocer este libro, de leerlo y poder justamente dialogar contigo a través de sus páginas. Axel, decíamos, cómo captar estas ideas, lo transformas obviamente a través de trazos y color, pero esta escena en la que hay un parteaguas en la historia, en donde justamente se define, como en toda historia en la cuestión narrativa, que hay un cambio, un giro. ¿Cómo poderlo plasmar? Sin palabras, pero con esas imágenes que son, pues a mi punto de vista, muy buenas, porque justamente ahí te das cuenta, ¿no? De que todo lo que se había planteado al principio va a tener un cambio que va a dar un vuelco a la historia. Entonces, ¿cómo plasmarlo con estas imágenes? Yo vi a detalle cada una de las imágenes que pusiste, lo que había en el suelo, etcétera. Entonces, realmente sí me pareció un muy buen trabajo. Muy bien. En narrativa a esto se le conoce como el incidente incitador. Y Camila y yo estábamos muy seguros de que teníamos que tomar este acontecimiento concreto con demasiada cautela y mucho cuidado, porque es algo grave, es un incidente que puede tocar sensibilidades, que no es lo que te esperas cuando abres el libro y ves estos personajes Disney en una historia de amor. Entonces, ¿cómo puedes hacer que la gente se preocupe por tus personajes y después a poner el incidente incitador que va a hacer un giro de 180 grados? Lo que yo hice es que no me gusta la violencia gráfica y tampoco me gusta mucho mostrar demasiado. La escena es rey, entonces quería comunicar este sentimiento a través de tan pocos elementos como me fuera posible, algo que se diera más a entender y menos que fuera un festival gore. Entonces lo que utilicé fue el uso de las siluetas y algo más elegante para poder mostrar un incidente tan amargo. Muchas gracias. Hemos hablado acerca del contenido, las ilustraciones, cómo surge la idea, cómo se va desarrollando la misma. Ahora quisiera que me platicaran un poco de cómo se dio el proceso para que finalmente una editorial dijera: bien, tienen mi apoyo y vamos a editarlo. Y adelante, después de eso, de ese desarrollo que nos van a comentar ahorita, me gustaría que nos dijeran hacia qué público pensaron que va dirigido, y probablemente ahorita que ya está a la venta, qué público lo ha acogido. Es decir, a lo mejor no es para el público que ustedes pensaron solamente, sino el público es más grande. Platíquenos un poquito sobre eso, por favor. Bueno, primero me gustaría retomar lo del público. No creo que Eternidad sea una historia para niños, porque muchas veces nos dejamos llevar por esa idea cuando vemos ilustraciones, y debemos quitar completamente eso de nuestras cabezas. Las ilustraciones no refieren siempre que sea algo dirigido para niños. A pesar de que personas, digamos, mayores de 12 años puedan involucrarse con el libro, comprenderlo, es una temática algo fuerte que, bueno, es mejor esperar un poco más de edad para poder compartirlo con tus primos, con tus hermanos, con personas que pienses de primera instancia que puedan llegar a gustarle. Pero me han comentado muchos de los lectores que les ha gustado, y que no nos vayamos con la finta de que Eternidad es una historia específicamente para un público joven. Es decir, me han llegado comentarios de personas mayores que pues se han enamorado de la historia, que realmente han dicho es una historia universal. Claramente hay un rango de edad que debe superar, pero es una historia que creo que puede ser
bastante disfrutable y que arriba de 12 años está muy bien que que ese público lea esta historia. Ahora bien, respecto al proceso de Eternidad, fue cambio constante, si así lo puedo definir. Fue cambio constante, fue una historia que se escribió en una tarde y esa misma tarde se concluyó. Después tuvo una serie de modificaciones, yo lo había guardado en el cajón, qué bonita historia, pero sabía que Eternidad debía de tener un mejor destino que quedarse guardado entre muchos papeles. Así que contacté a Axel. Axel y yo nos conocimos en la escuela cuando él estaba en México y supe que era el indicado para poder ilustrar esta historia. Entonces comenzamos a hacer estas reuniones, él comenzó a ilustrar, yo comencé a redactar y redactar y redactar de nuevo hasta que pues llegamos a un producto final. La editorial se interesó y bueno, fue un contacto mutuo, nos dio luz verde y en ese momento cuando yo envié la historia todavía sufrió una modificación más y muchas modificaciones más en cuanto a diseño gráfico, que vaya, fueron bastantes. Ya vi la cara de Axel porque sí, fueron bastantes modificaciones de ilustraciones, porque hubo algunas escenas que se agregaron y algunos detalles que eran necesarios poner en ilustración dentro de escena. Entonces prácticamente yo escribía al tiempo que Axel ilustraba y después retrocedíamos, entonces fue un cambio constante hasta que logramos el producto final, que es Eternidad. Gracias, Cami. Justamente me llamó la atención en la dedicatoria. Yo pensé que Axel y tú no se conocían físicamente, o eso pensé por lo que dice la dedicatoria. Pero ahora nos dices que sí se conocieron en otro momento, y bueno, probablemente eso es lo que ayudó a que pudieran trabajar también, ¿no? Como lo hicieron, y poder llegar a un acuerdo en cuanto al estilo, en cuanto a la forma en que se iban a presentar cada una de las ilustraciones de este libro. Ahora bien, lo de la editorial, ¿cómo llega a tus manos la oportunidad de que a través de Gato Blanco se pueda publicar este libro? Tocando puertas. Realmente teníamos muchas dudas con respecto a qué editorial podía acoger esta historia, porque somos nuevos en lo que hacemos. Es decir, lo hemos hecho durante mucho tiempo, pero Eternidad es la primera historia, digamos, el debut de ambos como artistas. Y teníamos mucho miedo, pero afortunadamente llegamos a la editorial Gato Blanco. Es una editorial ubicada en Ciudad de México y al principio pensábamos que el título quizás no iba dentro de lo que ellos habían publicado, porque es una editorial ciertamente especializada en fútbol y en otro tipo de historias más enfocadas a novelas. Pero al hablar con el editor nos dimos cuenta de que no, que eso simplemente pues era la imagen, que había muchas más oportunidades para poder publicar este libro, y lo que nos animó mucho fue que la condición que tiene esta editorial para publicar es que sea un libro ilustrado, es decir, que cuente con ilustraciones. Axel y yo ya teníamos tanto el escrito como las ilustraciones, entonces fue llegar directamente con ellos. Y pues les agradecemos de todo corazón. Creo que están dentro de esta reunión y pues muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado con la publicación de Eternidad. Así es, pues qué bueno que se considere este espacio para poder agradecer a esta editorial o a cualquier otra el que le den la oportunidad a gente joven como ustedes, que se está formando y que sobre todo tiene algo que mostrar, y creer en este trabajo, en el trabajo de otras personas que quieran compartir sus experiencias
a través ya sea de un libro, de artículos, de entrevistas, etcétera, pues siempre se aplaude y se agradece. Em, Finalmente, Cami, para dar paso a las preguntas y respuestas en esta presentación editorial, me gustaría que tanto tú como Axel pudieran darnos reflexiones finales, considerando que pues muchas y muchos de tus compañeros están viendo en este momento la presentación y que les puede incentivar su historia para continuar, para dar el paso siguiente, para que se atrevan a hacer las cosas y las hagan bien como lo han hecho ustedes. Pues mi mensaje para todos ustedes sería: no dejen de intentarlo. Simplemente Eternidad surgió, digamos, en una lluvia de ideas, en una tarde, y bien se pudo haber quedado ahí, como lo mencioné anteriormente. Pero el chiste de todo esto es ver más allá. Es decir, no simplemente hay que hacer las cosas porque nos gustan, porque los dejamos en algún momento y dejarlo hasta ahí, sino verle un futuro. Si ves un futuro hacia lo que estás haciendo, puedes enfocarlo y puedes buscar 1001 formas de lograrlo. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes, compañeros de la licenciatura en comunicación, esto, que pues de cierta forma este proyecto va enfocado a las materias que tenemos, va enfocado a lo que se nos enseña, y pues es para mí un gusto poder decirles que no se den por vencidos, que para mí este título me va a abrir las puertas para muchas otras cosas y para continuar con mis proyectos hacia la literatura, que en algún momento pensé dejar a un lado y en este momento está más presente que nunca. Es posible con mucho esfuerzo, con mucho tiempo y con mucho amor. Las cosas siempre van a ser posibles si ustedes lo desean y si ustedes tienen la intención de lograrlas. Seguramente que así será, Cami. Axel, ¿algún comentario que nos quieras hacer a manera de reflexión? Toda mi vida, mientras estaba creciendo, me dijeron que no podías vivir del arte, que había nacido en un país que no le daba oportunidades a los artistas y que si seguía mis sueños muy posiblemente iba a morir de hambre. Es complicado crecer en una cultura que valora tan poco lo que viene del alma, pero me alegra mucho poder decir que ni Camila ni yo nos rendimos nunca con esa historia y ahora es un libro que puedes tener en tus manos. Eternidad es un proyecto imposible para dos estudiantes de universidad tener una obra publicada, pero conllevó demasiado esfuerzo y muchas horas de trabajo, y a final de cuentas tienes en tus manos una obra que va sobre el corazón, el alma, el amor, en el que puedes saber lo que fue Fausto a través de ser David y con el mismo destino de Sísifo. Muchas gracias por apoyar la obra y, como dice la dedicatoria, es para ustedes. Gracias, Cami y Axel. Para pasar ya al espacio de preguntas y respuestas o bien comentarios, me gustaría, Cami, que nos dijeras en dónde podemos adquirir este libro, o en su formato físico, o bien la compra en línea. De acuerdo, el libro ya está disponible en Amazon. En Amazon lo pueden buscar como Eternidad, de Editorial Gato Blanco. Es este ejemplar que tengo justo aquí en mis manos. La verdad está muy bonito el empastado, las ilustraciones, todo les va a encantar. En Amazon lo pueden adquirir, de venta directa en Pachuca, directamente conmigo pueden adquirirlo. En un momento adjunto mis redes sociales en los comentarios para que ustedes puedan mandarme un mensajito y acordamos un punto de entrega sin ningún problema, sin ningún costo extra. Y por último, el último punto de venta son las librerías de El Sótano y El Péndulo, pero por situación de pandemia en estos momentos es complicado que llegue en tiempo, así que va a demorar un poco. Pero en estos dos espacios, Amazon
de venta directa conmigo, pueden adquirir este título. Muchas gracias, Cami. Pues nos estamos enterando entonces a través de tus redes sociales, cómo lo podemos adquirir incluso por Amazon o con contacto directo por lo pronto. Me gustaría pasar entonces a los comentarios. Hay algunas preguntas, algunas van relacionadas a lo que han hablado, pero esta que nos hace Uciel Hernández, de primer semestre, grupo 2, quisiera él saber cuántas editoriales tuvieron que visitar antes de que se lograra concretar con Gato Blanco y cuánto tiempo pasó para que pudieran llevar a cabo la realización de este libro. Fueron alrededor de 6 u 8 editoriales que, pues de cierta forma, estaban interesadas en el proyecto, pero por el formato que manejaban no era posible concretarlo. Es decir, muchas estaban interesadas en un formato más maduro, por así decirlo. Otras simplemente no publicaban libros ilustrados, cuentos ilustrados. Otras simplemente no tenían agenda, pero afortunadamente llegamos a Editorial Gato Blanco. Son sumamente accesibles, son personas con un trato muy profesional, muy directo. Los pueden seguir en redes sociales para informarse sobre otros autores como nosotros. Y pues más que otra cosa, de nuevo reitero nuestro agradecimiento con la editorial, porque tocar puertas nunca es fácil, pero cuando una sola persona cree en ti, y en este caso una editorial, el cielo es el límite. Muchas gracias, Cami. ¿Alguien más que quiera expresar alguna pregunta, algún comentario? Tenemos aquí a Samuel Telles, también de primero 2. ¿Qué ideas o planteamientos les hubiera gustado plasmar, pero que al final no quedaron en la historia? Es decir, él quiere saber si hubo algo que se quedó fuera de la publicación, o si no fue así también, comentarlo. Voy a tomar la palabra primero. Enseguida me gustaría que Axel diera su punto. Pero sí, precisamente en el proceso de edición del texto, hubo algunos elementos que yo intenté agregar, que siento que hubieran alargado un poco más la historia, pero de cierta forma eso a la mera hora no nos gustó. ¿Por qué? Porque introducíamos nuevos personajes, pero eran personajes que quizás no aportaban lo que queríamos a la historia. Y como ustedes saben, un cuento debe de ser concreto, debe de ser con personajes entrañables, que debe de ser sin darle más vueltas al asunto. Es algo que también me comentaron mucho. ¿Por qué es corto? Porque si hubiéramos querido explayarnos, hubiéramos buscado otro formato. Pero precisamente una escena que involucra a la princesa y al castillo fue, creo que, la que quedó fuera. Pero si se las comento, estaría dándoles un pequeño spoiler. Muy bien, primero que nada se me pasó, pero me gustaría también darle gracias a la editorial por darnos la oportunidad de publicar esta obra. Gato Blanco es una editorial súper, o sea, en ningún momento hubo limitaciones para mi proceso creativo y se fomentó demasiado la participación entre Camila y el editor y se terminó con un producto bastante completo, así que muchas gracias y gracias. Después, el proceso y todo lo que se quedó en el tintero. Muchas cosas se quedaron en el tintero. Hubo demasiado arte conceptual. Fue un proyecto de 1 o 2 años de desarrollo, así que demasiadas cosas se quedaron atrás. Hubo diseños preliminares de la princesa, la hechicera y el petirrojo que al final no fueron. Fondos que no se ocuparon. Un fondo en específico que tomó muchas horas y al final no dio el corte final. Y todo eso para poder tener el producto más conciso y más directo que se hubiese podido tener. Hubiéramos podido explayarnos, posiblemente, pero creo que Eternidad es mucho más
útil, más importante en el formato pequeño. Y, mira, ahí están unos cuantos bocetos. En el formato conciso de fábula o cuento que puedes tener, leer en una tarde y dejar en la estantería y pensar en ello sin más. Creo que de haber tenido más cosas se hubiera comenzado a perder el mensaje. Gracias, Axel. Estamos ya en la recta final y vamos a hacer otros comentarios. En general, pues están orgullosos y orgullosas de ustedes, los felicitan, pero quisiéramos saber, a través de las preguntas que nos hacen, qué proyectos tienen adelante. Por aquí hay una pregunta específica, si han pensado en animación en un futuro, qué proyectos vienen, y también preguntar un poquito sobre, es muy caro el producir un libro, el llevarlo hasta este punto. ¿Ustedes qué tuvieron que hacer para poderlo conseguir? ¿O si hubo un apoyo por parte de sus familias? ¿O cómo estuvo en general esta cuestión? Respecto al costo, no creemos que haya sido tan alto como se hubiera pensado que es publicar un libro, porque siempre uno se va con la idea de que solo los grandes, los clásicos publican libros, cuando es algo incluso un poco más accesible para quienes vamos empezando. No fue, obviamente hubo apoyo familiar hacia la motivación, pero este proyecto, Axel y yo, como que queríamos que fuera sorpresa, así que todo lo que salió hacia la inversión pues fue con otros proyectos que fueron financiando, es decir, algunas ventas, y pues no es imposible. Realmente, si ustedes tienen el interés de publicar un libro, no duden en mandarme un mensaje. Yo con muchísimo gusto puedo asesorarlos y puedo comunicarlos con la editorial. Muchas gracias. Y proyectos futuros para terminar, para cerrar esta presentación, Axel y Camila, ¿qué tienen para después? Me gustaría que comenzara Axel. Muy bien, proyectos futuros. Por ahora, Eternidad fue un proyecto gigantesco. No esperaba tener que ilustrar un libro en mi primer semestre de universidad, así que fue una cantidad de trabajo bastante inesperada y estoy muy contento con cómo resultó, pero por ahora voy a concentrarme en mis estudios. Voy a hacer unas cuantas cosas por mi parte y si hay posibilidad de volver a colaborar con Camila en algún momento, estoy más que dispuesto y disponible. Así que por ahora para mí no hay nada en la puerta más que seguir haciendo proyectos que hasta que no tengan la solidez necesaria se van a quedar en secretos. Por mi parte, tengo la intención de escribir una novela. Es un reto bastante grande debido a que es un proceso totalmente distinto a escribir cuento. Quizás un poco más libre, pero es algo a lo que no me he animado aún, pero creo que hay que salir de la zona de confort. Y pues continuar escribiendo para editoriales, continuar escribiendo para medios de difusión. En algún punto en mis redes sociales siempre comparto lo que escribo, por si gustan echarle un ojito y compartir, me ayudarían mucho. Pues nada, esos proyectos son los que tenemos de momento en mente. También futuros proyectos, siempre voy a tomar a Axel en consideración porque formamos un muy buen equipo. Ay, mierda. Muchas gracias, pues me uno a todas las felicitaciones que están recibiendo a través del chat por parte de sus compañeras, por parte de los compañeros de la licenciatura en comunicación, y reitero que es un orgullo presentar este tipo de eventos en donde quien presenta, en este caso un libro, sea una estudiante, una alumna de nuestra licenciatura. Muchas felicidades, Cami, muchas felicidades, Axel. Gracias por darnos a conocer un poquito de su obra y esperemos que el público esté ansioso por conocerlo a través de sus páginas. Quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes en esta presentación editorial. Desearles que tengan muy buena tarde
y seguir invitándoles a que participen y nos acompañen en cada uno de los eventos que hemos preparado para el festejo de este 20 aniversario que estamos viviendo desde ayer 22 y hasta el 26 de febrero. Que tengan muy buena tarde todas y todos ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, comprad el libro. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Gracias, Camila, gracias, Axel, felicidades. Muy buen trabajo, ¿eh? Yo también me siento muy orgulloso de ustedes. Muchas gracias. De verdad, sus felicitaciones nos las llevamos al corazón. De verdad, muchas gracias. Gracias, maestro Mauricio. A mis compañeros docentes también, muchas gracias. Chicos, de verdad, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por la invitación.